Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para culminar esta semana, qué mejor título que el de hoy. La función principal del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La función principal del Espíritu Santo no es otra que el glorificar a Cristo, el mostrar a Cristo. Jesucristo dijo en Juan 16:14, cuando Él venga, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Desde una perspectiva bíblica, el papel principal del Espíritu Santo es mostrar a Cristo. Si consideramos el plan de redención, veremos que el Padre inicia el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo revela. Los tres siempre actúan juntos. Por lo tanto, su gran labor es que descubramos al Hijo de Dios como Salvador para gloria de Dios. El Espíritu Santo es quien nos revela las Escrituras porque ellas son las que muestran el plan de salvación. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro nos enseña que toda la Escritura fue escrita por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo en acción. Porque cuando una de las personas de la Trinidad actúa, es Dios mismo en acción, son los tres en acción. Por otro lado, las Escrituras también nos muestran que todas ellas se refieren a Cristo. Cristo es la palabra. En Lucas 24, 44 al 45, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Esa debe ser nuestra oración, que nos abra la mente para comprender las Escrituras. Pablo dice en Romanos 1, del 1 al 3, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Lo que debemos o queremos dejar en claro es que todas las escrituras se refieren a Cristo y fueron reveladas por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Por consiguiente, una gran parte del ministerio o labor del Espíritu es mostrar a Cristo. Y vemos claramente esta parte del ministerio del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo en Juan 16, 12 al 14, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Podríamos ordenar de manera lógica este argumento de la siguiente manera. El Espíritu nos llevará a toda verdad. Jesús afirmó que Él es la verdad. El ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Y no hay duda más importante que pueda ser el Espíritu Santo.
No hay nada, perdón, más importante que pueda hacer el Espíritu Santo. Podemos afirmar con certeza que todas las demás funciones y actividades del Espíritu Santo se subordinan y regresan a mostrar a Cristo. Por eso es que consideramos que no importa la manifestación sobrenatural que hayamos experimentado, si ésta no muestra con fuerza la gloria de Cristo, si no lo exalta, si no lo glorifica, podemos afirmar que no es del Espíritu Santo porque viola su función principal en el plan de redención. Por eso tengamos cuidado cuando vemos gente que actúa según ellos bajo el poder del Espíritu Santo, haciendo shows, tumbando a la gente. Híjole, hay tantas manifestaciones que traen vergüenza al Espíritu. El Espíritu Santo, Él tiene funciones principales en el plan de redención. Número uno, ya lo dijimos, glorificar a Cristo. Número dos, regenerar. Además de su papel principal, que es mostrar, glorificar a Cristo, el Espíritu Santo también es quien nos da vida para que podamos ver a Cristo y que seamos regenerados. El profeta Ezequiel, desde el Antiguo Testamento, anunció esta realidad con suma claridad en Ezequiel 36, 26 y 27. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El Espíritu Santo es quien cumple esta promesa para que tengamos un nuevo corazón. Pablo se lo explicó así a Tito en Tito 3, 5 y 6. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestra salvación se logra por definición al ver la obra de Cristo por nosotros, que fue efectuada por medio del Espíritu Santo. Esto significa que ser salvo, lo cual se logra únicamente al ver a Cristo como nuestro Salvador, es alcanzado por el ministerio del Espíritu Santo. Si pensamos desde una perspectiva teológica bíblica, el plan de Dios revelado en su palabra consiste en redimir a los seres humanos por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Esa obra redentora no sucede sin la intervención del Espíritu Santo. O sea, podemos afirmar que el Espíritu Santo no es solo una fuerza capaz de darnos experiencias místicas, placenteras. Por el contrario, es un protagonista personal y divino en la obra de redención. Su propósito principal no es que tengamos experiencias espirituales sobrenaturales, sino que Cristo sea glorificado al ser revelado a aquellos que serán salvos. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, o sea, el Espíritu, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Estos versículos nos muestran que la gran demostración de poder del Espíritu Santo no es simplemente para realizar demostraciones sobrenaturales, para que vean que hombres y mujeres están ungidos. No, el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba es el inmenso poder que nos levanta de nuestra muerte espiritual.
Es increíble pensar que para poder salir de nuestro estado de muerte espiritual, necesitamos el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y además no es tan solo un poder que funciona en un momento. El dador de ese poder, el Espíritu Santo, ahora habita en nosotros. Por eso no tan solo tenemos esperanza de pasar de muerte a vida, sino también de permanecer en vida por medio del Espíritu que nos muestra a Cristo. Por eso no reduzcamos el ministerio del Espíritu Santo solo a un faro que apunta a Cristo. Además de revelar a Cristo, Él realiza muchas otras funciones, pero lo que sí debe quedar enfatizado y que es común en todas sus funciones es que Cristo es glorificado al ser revelado más profundamente en nuestras vidas. Un supuesto ministerio del Espíritu Santo que no tiene como objetivo fundamental que Cristo sea claramente revelado, esa no es una obra del Espíritu Santo. Ahora, escucha este punto, este es fundamental que lo entiendas. Hay diferentes formas en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Número uno, nos da evidencia de la presencia de Cristo. Dice Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Uy, esta está para temblar. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. En el Nuevo Testamento se habla tanto de que Cristo vive en nosotros como de que el Espíritu Santo habita en nosotros. No hay una separación. Aunque Cristo está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo de Dios intercede ante su presencia en nosotros, como dice Romanos 8:26. Por eso, cuando experimentamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, estamos experimentando la presencia de Cristo. Y vemos que Jesús nos dijo que Él se iba y que dejaría al Espíritu con nosotros. Pero en muchas ocasiones, Pablo habla de Cristo en nosotros. Por ejemplo, cuando escribe a los Colosenses, en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Podemos concluir entonces que la presencia del Espíritu Santo no es simplemente para que tengamos una experiencia esotérica, mística. No, la verdadera presencia del Espíritu Santo nos guía para que podamos experimentar la presencia de Cristo, cumpliendo así la promesa de que Él nunca nos abandonará y permanecerá siempre con nosotros. Una experiencia espiritual sin contemplar a Cristo no es una experiencia cristiana, sino una experiencia pagana, sin importar que el lugar donde la hayamos experimentado se autodenomine cristiano. Ahora, esta pregunta: ¿cómo podemos saber que se trata de una experiencia cristiana real? Cuando contemplamos realmente a Cristo, siempre tendremos una mayor conciencia de la santidad de Dios y por ende de nuestra propia pecaminosidad. Cuando contemplamos a Cristo a través de la revelación del Espíritu Santo, somos capaces de percibir su santidad, su perfección y su señorío, y eso nos muestra lo lejos que estamos en nuestra realidad en comparación con su santidad.
Sin embargo, a la vez, el Consolador, el Espíritu Santo, nos anima al hacernos ver que aunque somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y por último, una experiencia espiritual real, guiada por el Espíritu Santo, nos hace desear ser más santos y conocerlo más. Una experiencia que no resulta en un cambio en nuestra piedad, no es del Espíritu Santo. Cuando Él nos muestra a Cristo, nunca podremos ser iguales. Dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Número 2, nos sella. Dice Efesios 1:13 y 14, que unos versos hermosos. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una garantía, son las arras, eso es lo que significa la palabra arras en nosotros, de que pertenecemos a Dios. El apóstol Pablo nos enseña que somos sellados con el Espíritu, y este término es similar al que se usaba para marcar a un animal para establecer su propiedad. Al hablar del Espíritu Santo como un sello, se presenta el sentido de propiedad y protección. Ganado y esclavos eran marcados con un sello por su Señor para indicar a quién pertenecían. Ahora el Espíritu Santo en nosotros nos dice que le pertenecemos a Dios. Y es interesante que el sello del Espíritu viene por medio de la presentación de Cristo a través del mensaje de verdad que es el Evangelio. El Espíritu de alguna forma toma la proclamación del Evangelio y la hace verdad en nosotros. Y cuando el Evangelio permanece en nosotros, somos sellados. Lo que nos mantiene como creyentes no son nuestras experiencias, sino la fe. Un don de Dios producto del Espíritu Santo en la obra de Jesús por nosotros. Ese es nuestro sello. Número 3, nos da garantía de salvación. 2 Corintios 1:21 al 22 dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pablo vuelve a mostrarnos que aplica el concepto de ser sellado como una indicación de posesión, pero también implica garantía como un pronto pago o una firma que garantiza la promesa del pago final. La presencia del Espíritu en nosotros debe darnos confianza de la obra de Dios en nosotros y por consiguiente confianza de salvación. Aunque somos pecadores, el mensaje del Evangelio nos deja saber por el Espíritu que hemos sido comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Dios y por lo tanto un día le veremos cara a cara. La presencia del Espíritu declara que Dios nos salvó y que esa salvación se completará por medio de su gracia y sin lugar a duda. Número 4, nos llena. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. De este tema se puede decir mucho y el domingo lo estaremos ampliando. Estará preciosa la palabra del domingo. Aunque es uno de esos temas relacionados a honrar al Espíritu Santo que puede generar mucha controversia, pero no voy a entrar en la discusión de si somos o no completamente llenos o cuándo somos llenos. Lo que el texto sí muestra es que podemos ser llenos del Espíritu Santo.
Además, la exegesis de la palabra, o sea, la interpretación, esa es la palabra exegesis, interpretación de la palabra llenura en el texto, nos muestra que no somos llenos una sola vez, sino que debemos procurar estar constantemente llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol nos enseña que si atentamos contra la unidad de la iglesia, entristecemos al Espíritu Santo. Por el contrario, los creyentes somos llamados a cultivar el ser llenos con su Espíritu de manera constante. En mi caso, por ejemplo, cada vez que voy a subir a predicar, mi oración es: Señor, lléname de tu Espíritu para predicar fielmente y que Cristo sea mostrado. Los creyentes, en lugar de embriagarnos con vino o llenarnos con aquello que nos hace perder el control, pedimos ser llenos y así controlados por el Espíritu de Dios para glorificarle. Número 5, nos da evidencia de su amor. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. El contexto de este pasaje nos dice que en medio de las tribulaciones, los cristianos no perdemos la esperanza, porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nosotros. Lo que el Espíritu Santo hace es recordarnos que somos amados, aun cuando estemos pasando por dificultades. Toda tribulación nos apunta a Cristo, porque es la evidencia primordial del amor de Dios. Cuando dudemos de que somos amados, recordemos lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos 5:1: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Si en medio de la dificultad podemos recordar esto, pues es definitivamente el trabajo del Espíritu Santo. Número 6, nos da evidencias de adopción. Romanos 8:14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y Gálatas 4:6 dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Una de las verdades más maravillosas de ser salvos por la gracia de Dios no es que simplemente seamos librados de su ira venidera, del castigo eterno del infierno, sino que somos declarados hijos de Dios. La adopción es una realidad transformadora, porque de enemigos no solo nos convertimos en aliados, sino que somos más que eso, somos hijos de Dios. La adopción la podemos entender hasta que nos convirtamos en padre. En padre estoy hablando en términos humanos. Ser padre es algo maravilloso. El amor que se siente por los hijos es indescriptible. Y yo reconozco que ese amor que siento por mis hijos es imperfecto porque soy pecador. Por eso, cuando pienso que Dios, quien es perfecto en todo lo que hace, que no hay pecado en Él, me ama, es una verdad que cambia la forma en que veo a Dios. Cuando estoy tentado a comenzar a actuar en contra de cómo actuaría un hijo de Dios, el Espíritu Santo me recuerda que soy adoptado, para que la realidad de su amor me impulse a actuar de acuerdo con mi nueva identidad de hijo de Dios. Y puedo seguir incluyendo muchos otros aspectos del obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da convicción de pecado
e intercede por nosotros en Romanos 8, 26 y 27, nos santifica, provee de unidad al cuerpo de Cristo en Efesios capítulo 4, es el consolador, Juan capítulo 6. Todas estas funciones le dan gloria a Cristo. Lo que ha quedado claro es que no podemos separar de Cristo los dones del Espíritu. La obra del Espíritu nos deja en claro la obra de Cristo para salvarnos y para santificarnos. Y perdón, dije Juan capítulo 6, es 16. Nunca podremos experimentar los dones del Espíritu sin que ellos nos expongan a un entendimiento más profundo del Evangelio. Siempre que los dones están en operación, seremos guiados a ver nuestra pecaminosidad y al mismo tiempo al gran Salvador que tenemos en Jesús. Si ese no es el resultado final del uso de los dones, pues entonces lo que estamos experimentando es algo místico o religioso, pero no bíblico. Los dones espirituales son producto del Evangelio y muestran el Evangelio y deben estar cubiertos del Evangelio. Romanos 15, 14 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a terminar pidiéndoles que oren por lo que Dios hará hoy en el hospital a las 6 de la tarde, por lo que Dios hará el día de mañana con los jóvenes en Salamanca, por lo que Dios hará esa misma tarde con los jóvenes de Villagrán, de Celaya, por lo que Dios hará en el servicio el domingo en la mañana y por lo que Dios hará por la tarde en Ranchos Unidos. Es un fin de semana completo, lleno de la gloria de Dios, porque el que obra el querer como el hacer es Él. Así es de que solamente pidámosle al Señor de que Él nos siga dando la fuerza, la fortaleza para poder seguir haciendo su voluntad. Él es un Dios poderoso que actúa en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en oración esta mañana, Señor, para que tú te glorifiques hoy por la tarde en el Hospital General de Salamanca, que tú bendigas a cada hermano y que lo llenes de unción y de poder para que testifique de ti, Señor, a cada hombre y mujer, que sean instrumentos poderosos en tus manos cuando abracen al enfermo, cuando abracen al afligido, cuando oren por las necesidades de la gente, que tú te glorifiques, y cuando se comparta tu palabra, cuando se adore tu nombre, que tú seas exaltado, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Y el sábado, Señor, el día de mañana con los jóvenes, que tú te glorifiques en Salamanca, con esos cientos de jóvenes que creemos que van a venir, Señor, de todas partes, Señor, de Salamanca, de Valle, de León, de Villagrán, de Celaya, de todos los lugares alrededor, que tú te glorifiques con poder en ese evento contracorriente, que tú has dado el título, Señor, porque los jóvenes tienen que vivir contracorriente del mundo para poder permanecer en tu amor y en el poder tuyo. Que tú, Señor, traigas una administración poderosa, llena de amor, de bondad, de misericordia con cada joven, y que seas glorificado en sus vidas. Al igual manera en Villagrán, allá en San José del Monte, Señor, que tú te glorifiques, que unjas, Señor, la predicación. Señor, que me has dado el privilegio de compartir, que seas tú, Señor, que no sea Francisco, que sea tu Santo Espíritu, como lo hemos estudiado en estos días, el que haga la labor de glorificar, de exaltar a Cristo. Nosotros solamente somos vasos de barro, donde el poder de la excelencia de Dios está dentro de ese vaso de barro. Y que tú, Señor, te glorifiques en todo, al igual manera en los servicios del domingo, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde se exalte tu nombre. Que tú te glorifiques en los servicios y que traigas, Señor, a todos los hermanos
que desde ahora tú quites todo impedimento en la mente de cada uno de ellos, Señor, y que seas tú glorificándote con ese poder, con esa gracia, esa misericordia en cada uno. Y también te rogamos, Señor, por lo que harás en la tarde en Ranchos Unidos, con aquellas familias tan necesitadas al pie de aquel volcán, Señor, tan hermoso, una vista panorámica tan bella que nos das, pero sobre todo la hermosura de la unidad, Señor, al estar juntos glorificando y exaltando tu nombre. Señor, que en estos eventos, Señor, tanto del hospital como de los jóvenes el sábado, como de los servicios y de las misiones en Ranchos Unidos, el único que seas glorificado seas tú. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que tú te sigas manifestando, que nos sigas dando fortaleza física, espiritual, para seguir haciendo la labor que nos has encomendado. Te damos gracias por la salud, porque tú te estás manifestando con poder, porque aunque este hombre exterior se va deteriorando, el interior se va fortaleciendo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.